Ella llamó, es solo un viaje con un amigo. Así que simplemente inicié una videollamada cuando oí el clic de la puerta principal al cerrarse, como un susurro culpable. Eran casi las 11 de la noche. La casa estaba oscura, silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj sobre la estufa y el leve zumbido del refrigerador. Y luego, sus pasos. Rápidos, demasiado rápidos, como si ya estuviera preparando una coartada antes de entrar en la cocina. Melissa se detuvo cuando me vio sentado en la mesa. Su rostro se sonrojó al instante. Quizás por el frío, o quizás por otra cosa. Tenía el pelo húmedo, su maquillaje demasiado perfecto para un simple paseo en coche. Parpadeó y forzó una sonrisa torcida. No esperaba que estuvieras despierto, dijo en voz baja, colgando su abrigo con un cuidado innecesario. Me he dado cuenta de algo, dije, con voz grave. Te falta el anillo. Se quedó helada durante medio segundo, lo justo para delatar la verdad. Oh, Lo dejé en el baño cuando me estaba lavando las manos, dijo demasiado rápido. Simplemente se me olvidó ponérmelo de nuevo. No me moví. He mirado en el baño. Silencio. Abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo. Continué. No estaba allí. ¿Pero sabes dónde estaba? Metido debajo de unas viejas bufandas en el armario, bien al fondo, como si se estuviera escondiendo. Los labios de Melissa temblaron. Daniel, yo. No quería perderlo. Estaba limpiando y... Basta, dije, levantándome lentamente. Caminé hasta la encimera y abrí el cajón. De dentro, saqué el anillo. De oro, sencillo, sin brillo. Ahora lo sostenía entre mis dedos como una pregunta. Dio un paso hacia mí. Por favor, no es lo que piensas. Yo solo. Necesitaba espacio. ¿Espacio de qué? ¿De tu marido o de tu conciencia? Eso la golpeó. Las lágrimas brotaron rápidamente, pero no aparté la mirada. No podía permitírmelo. Daniel, por favor, solo devuélvemelo. Podemos hablar de ello. Te lo explicaré. No estudié el anillo como si nunca lo hubiera visto antes. Vas a actuar. Eres buena en eso. No hagas esto. No lo empeores. Me guardé el anillo en el bolsillo. Su respiración se entrecortó. Daniel, por favor. Pero no respondí. Simplemente pasé a su lado, y el aire frío del pasillo se envolvió en mi cuello como una bufanda hecha de hielo. Uno pensaría que un hombre como yo, de clase media, fiable, fichando durante 15 años en una firma de contabilidad de nivel medio, no se daría cuenta de algo como la falta de un anillo. Pero si me doy cuenta de las cosas, de los pequeños patrones, de los números que no cuadran, de los comportamientos que se desvían. Tenemos una casa en Glenfield, 2 coches y un perro que está más apegado al cartero que a nosotros. La gente piensa que estamos bien. Que somos sólidos. Pero a veces, lo que parece sólido está lo suficientemente hueco como para hacer eco cuando llamas. Solía pensar que tenía una vida normal, hasta que me di cuenta de que normal no significa seguro. Significa desapercibido. Esta noche, algo cambió. Y la peor parte es que ni siquiera quiero oír su explicación, porque en el fondo, ya lo sé. La mañana después de nuestro enfrentamiento en la cocina fue brillante, demasiado brillante. La luz del sol entraba a raudales por la ventana sobre el fregadero, como si no supiera que estaba entrometiéndose. Melissa ya estaba en la cocina cuando entré, descalzo, tarareando, vistiendo la bata amarilla que solo se ponía en los días felices. El café estaba hecho. El bacon chisporroteaba en la sartén. El tostador saltó. Nunca adivinarías que tuvimos una guerra anoche. Buenos días, canturreó, volteando una tortita con una gracia teatral. Espero que tengas hambre. He preparado tu desayuno favorito. La miré por un momento, todavía aturdido por una noche de casi no dormir. La casa se sentía más fría de lo habitual. Quizás era el aire, o quizás era el nuevo vacío que se había colado después de que empiezas a ver a alguien de manera diferente. Huele bien, murmuré, deslizándome en la silla donde la había interrogado apenas unas horas antes. Puso un plato frente a mí,
cargado de huevos revueltos, tortitas y fresas cortadas en forma de corazoncitos. Corazones. El café está recién hecho. 2 de azúcar, como a ti te gusta. Tomé un sorbo, observándola moverse como una esposa de comedia de situación. Sonriendo con demasiada frecuencia, evitando el contacto visual solo ligeramente. Esa sobrecompensación que solo aprendes a detectar cuando la confianza se ha resquebrajado. Cuando alguien está sobreactuando la paz. ¿Dormiste bien?, preguntó, sentándose finalmente frente a mí, con los dedos entrelazados alrededor de su taza. Tomé un bocado de los huevos. No realmente. Asintió lentamente, como si lo esperara. Hubo una pausa, una larga. El único sonido era el suave golpeteo de su cuchara contra la cerámica mientras removía el azúcar en su café, que ya estaba dulce. Entonces lo dijo: ¿puedo recuperar mi anillo? Mi tenedor se detuvo en el aire. Sonrió, una sonrisa demasiado amplia, demasiado pulida. Quiero decir, dejaste claro tu punto anoche. Lo entiendo. Me equivoqué al esconderlo así. No debería haberlo hecho. Fue estúpido, sinceramente. Río suavemente, apartándose el pelo de detrás de la oreja. Entré en pánico. No sabía qué decir, pero no deberíamos dejar que una mala noche se descontrole, ¿verdad? Hemos pasado por cosas peores. Solo devuélvemelo, por favor. La observé. No parpadeó. Saqué el anillo de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa, entre nosotros. Ella extendió la mano, pero mantuve mis dedos sobre él. Antes de que lo recuperes, ¿por qué? Su sonrisa se agrietó un poco. ¿Por qué qué? ¿Por qué esconderlo? Dudó. Te dije que estaba limpiando. Me distraje. Simplemente no quería que se cayera. En una caja debajo de unas bufandas al fondo del armario. Bajó la mirada. Sé que parece malo, pero no fue así. No es lo que piensas. Solté el anillo. Entonces, dime qué debería pensar. Lo recogió lentamente. Que entré en pánico. Que quizás necesitaba un momento para respirar. Que quizás cometí un error, pero eso no significa que no quiera esto. Se lo deslizó de nuevo en el dedo. El oro parecía opaco contra su piel. Te quiero, Daniel. La mentira flotó en el aire como un perfume, dulce, ligero y diseñado para cubrir algo podrido. No respondí. Simplemente sorbí mi café, dejando que el silencio se alargara. Cogió su plato y empezó a comer como si fuéramos una pareja normal. Simplemente otro desayuno de martes. Pero podía sentirlo, la tensión escondida detrás de sus ojos, el esfuerzo en su risa, el cuidadoso ritmo de cada frase, como si estuviera recitando un guión. Y yo estaba viendo la obra desarrollarse desde la primera fila, ya no formaba parte del acto. En ese silencio, un pensamiento extraño me golpeó. Ella no sabe lo que yo sé. Piensa que he vuelto a su correa. Piensa que el anillo ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. La grieta de anoche se había ensanchado hasta convertirse en algo más grande, algo definitivo. Y aún así, me senté allí y comí sus tortitas. Porque a veces fingir es una estrategia, y a veces el silencio es el arma más afilada. El resto de esa mañana se desarrolló como una escena que ambos habíamos ensayado. Melissa charló sobre los planes para el fin de semana, la próxima recaudación de fondos de su trabajo, incluso preguntó si quería invitar a cenar a los Martín de nuevo. Su voz era brillante, deliberadamente. Cada frase era un hilo que intentaba coser un tapiz que ya se había rasgado. Asentí, respondí cuando fue necesario, ofrecí sonrisas tenues. Era más fácil así. Pareció relajarse cuando le devolví el anillo. Simplemente lo dejé en la encimera mientras enjuagaba mi plato. ¿Ningún discurso?, preguntó a la ligera. No dije, secándome las manos. Tú ya diste el tuyo. Sonrió de nuevo, pero sus ojos me observaban como si no confiara en la quietud. Por la tarde, me encontré pasando la aspiradora en la habitación de invitados. No porque lo necesitara, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos. Algo rítmico, predecible. En un mundo donde tu esposa miente sin pestañear, el polvo tiene más sentido.
Moví una pila de revistas de la vieja cómoda y noté una carpeta encajada detrás de un joyero. No era nuestra. Al menos, no que yo recordara. La curiosidad no es un pecado cuando tus entrañas llevan días gritando. La abrí. 2 billetes de avión. Ida y vuelta. Salida la próxima semana. Primera clase. Uno decía Melissa Graves. El otro, Nathan Graves. Al principio, pensé que era un error. Graves. Ese era el apellido de soltera de Melissa. Quizás iba a hacer un viaje sola y lo usó por costumbre. Pero no 2 asientos. 2 nombres. Mi pecho se oprimió. Mi pulgar frotó el borde del papel hasta que empezó a arrugarse. ¿Nathan? No un hermano, no un tío. Habría oído ese nombre antes. No, esto era otra cosa. Me senté en el borde de la cama sosteniendo los billetes como pruebas en un juicio que nadie más sabía que estaba ocurriendo. Así que por eso quería el anillo de vuelta. El desayuno, la actuación, era camuflaje. Se estaba preparando para desaparecer, para ensayar la normalidad antes de volar con otro. Alguien por quien estaba dispuesta a ser Melissa Graves. Miré alrededor de la habitación como si las paredes pudieran explicarlo. No lo hicieron. ¿Puedes imaginar darte cuenta de que tu hogar ha sido una terminal de aeropuerto todo este tiempo, solo un área de espera antes de la partida? Podía oírla abajo hablando por teléfono, riendo, probablemente contándole a alguien sobre el increíble desayuno que le había preparado a su marido, sobre cómo las cosas estaban mejorando. La rabia no llegó de inmediato. Rara vez lo hace. Primero es la confusión, luego el entumecimiento, luego una extraña especie de calma. Del tipo que se asienta justo antes de una tormenta, cuando el aire se espesa y los pájaros desaparecen del cielo. Volví a meter los billetes en la carpeta y me la metí debajo de la camisa. No la confronté. No di portazos. Ni siquiera respiré demasiado fuerte, porque ahora tenía algo que ella no sabía que tenía. Y de repente, el juego se sintió diferente. Esa noche, comimos sobras frente a la televisión. Melissa eligió una comedia romántica. Apoyó la cabeza en mi hombro a mitad de la película. La vi reírse ante la pantalla mientras mi mano descansaba casualmente en mi regazo, los dedos rozando la esquina de esa carpeta oculta. Y todo lo que podía pensar era, así que así es como se ve la traición cuando sonríe. Eran poco más de las 10 cuando salí al patio trasero, carpeta en mano. La noche estaba en calma, una de esas noches sin viento en las que incluso los árboles parecían contener la respiración. Crucé el césped lentamente, sintiendo la hierba fría bajo mis pies descalzos. A lo lejos, el carillón de viento de un vecino tintineó una vez y luego se quedó en silencio. Era el único sonido. Melissa estaba arriba duchándose, supuse. Se había ido a la cama temprano después de un bostezo forzado y un beso en la mejilla que no llegó a aterrizar del todo. ¿Subes?, había preguntado. Pronto había dicho. Solo necesito un poco de aire. Ahora, aquí estaba, de pie frente a la parrilla, mirando fijamente 2 billetes de avión que bien podrían haber sido forjados con la propia traición. Nathan Graves, dije su nombre en voz baja, probándolo. Todavía sonaba a veneno. Abrí la tapa y coloqué la carpeta sobre las rejillas. El metal estaba frío por el desuso. Olía a veranos pasados, a hamburguesas, a carbón, a recuerdos quemados. Con un movimiento de muñeca, encendí una cerilla. La llama siseó al cobrar vida, bailando entre mis dedos como si no pudiera esperar a empezar. La dejé caer sobre los billetes y di un paso atrás. El fuego se tomó su tiempo. Primero, una esquina se curvó, luego los bordes se ennegrecieron, se ampollaron. Los nombres desaparecieron lentamente. El de Melissa primero, el de Nathan segundo. El papel se dobló y se arrugó como si estuviera avergonzado de lo que había impreso. Observé cada segundo. Hay algo en ver cómo la prueba del plan de escape de tu cónyuge se derrite frente a ti. No trae paz. No exactamente, pero trae claridad. No necesitaba confrontarla. No necesitaba gritar ni exigir confesiones. La evidencia ya no importaba. No para ella, pero para mí, lo era todo. Era la línea en la arena,
la cerilla en la oscuridad, la verdad silenciosa a la que podía aferrarme porque ahora sabía que esto no era un quizás. No era paranoia. No era un malentendido envuelto en coincidencia. Estaba planeando dejarme, mentirme, sonreír en el desayuno mientras las tarjetas de embarque esperaban en los cajones. Y todavía pensaba que yo estaba en la oscuridad. Eso fue lo que lo cambió todo, porque el conocimiento es poder. Y el silencio, eso es control. Me quedé allí mucho después de que las cenizas se hubieran enfriado, mirando el polvo negro que se asentaba en el fondo como si pudiera deletrear algo si miraba lo suficiente. Pero no había respuestas, solo humo y sombras. Aún así, por primera vez en semanas, no me sentí impotente. Me sentí peligroso. Cerré la tapa de la parrilla suavemente y volví hacia la casa. La puerta corredera crujió suavemente al entrar. Las luces estaban apagadas. Melissa ya estaba en la cama, su respiración profunda y lenta. La observé desde el pasillo, la forma de su cuerpo bajo la manta, tranquila e inconsciente. No se movió cuando pasé. No sabía que acababa de convertir su guión en cenizas. Y quizás esa fue la parte que finalmente me hizo sonreír. A la mañana siguiente, era una mujer diferente. Se había ido la versión empalagosamente dulce de Melissa que me había servido tortitas y mentiras apenas un día antes. Esta versión se movía como si estuviera conectada a una corriente eléctrica. Los ojos inquietos, la respiración superficial, las manos rebuscando en los cajones como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, pelando lentamente una naranja. Cada gajo se desprendía limpio, preciso, como mi estado de ánimo. No me saludó. Ni siquiera me miró mientras destrozaba los cajones del escritorio en la esquina de la sala de estar, murmurando para sí misma. El sonido del papel crujiendo tenía un filo, como el pánico vestido de ejecutivo. Se movió hacia la estantería, sacó carpetas, las sacudió. ¿Dónde está?, siseó para sí misma. Estaba justo aquí. Otro cajón se cerró de golpe. Tomé un sorbo de café, saboreando el silencio que ella no dejaba de interrumpir. Finalmente, Daniel. Levanté la vista a mitad de un bocado. ¿Tocaste algo en el despacho? Levanté una ceja. Define algo. Sus fosas nasales se ensancharon. Había una carpeta. Importante. La dejé en el escritorio ayer. Dejé el gajo de naranja, me limpié los dedos en una servilleta. Sí, la vi. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí. ¿La viste? ¿Dónde está? La quemé. Parpadeó. ¿Hiciste qué? La quemé, repetí, casual. Anoche, fuera. Pensé que solo eran trastos viejos. Su rostro perdió el color tan rápidamente que casi sentí lástima por ella. Casi. La quemaste, tartamudeó. ¿Por qué harías eso? Me recliné en la silla. Estaba escondida detrás de unas cosas, como si no quisieras que la encontraran. Pensé que si tú no querías verla, quizás yo tampoco. Se acercó, con los ojos muy abiertos, frenética. Daniel, eso era privado. Esos eran. No eran tuyos para tirarlos. Pero estaban en nuestra casa, dije con calma, así que supuse que eran nuestros para desecharlos. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de cada palabra que no se atrevía a decir. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Cálculos, excusas, reescrituras de la realidad. Abrió la boca y la volvió a cerrar. ¿Qué era, Melissa?, pregunté, inclinando la cabeza. ¿Cupones? ¿Unas vacaciones sorpresa? No tienes derecho a hacer eso, gritó. No tienes derecho a revisar mis cosas y destruirlas. Su voz se quebró cerca del final. Estaba perdiendo el equilibrio. Resbalando. Me levanté lentamente, caminé hacia el fregadero, enjuagué mi taza. El silencio se estiró tanto que podías oírlo tensarse. No revisé nada, dije por encima del hombro. Me tropecé con una carpeta llena de basura. Así que limpié. Tomó una respiración temblorosa. Ni siquiera preguntaste. Tú tampoco preguntaste, repliqué, dándome la vuelta. Sobre el anillo, sobre la mentira,
sobre aquello de lo que estás huyendo. Las palabras aterrizaron. Su boca se entreabrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Pasé a su lado, cogí mis llaves de la encimera. ¿A dónde vas?, preguntó. Su voz, de repente, suave. Frágil. A trabajar, dije. ¿Sabes? Esa cosa a la que voy todos los días. Parecía que quería detenerme. Como si hubiera 5 disculpas diferentes en su lengua, pero ninguna de ellas tenía suficiente oxígeno para escapar. Abrí la puerta, me detuve. Si vas a guardar secretos, dije sin darme la vuelta, al menos deberías esconderlos mejor. Y luego salí. El día se sentía más frío, de alguna manera más limpio. Dentro, la Guerra Fría había comenzado oficialmente. Para el final de la semana, dejamos de hablarnos por completo. No fue por una gran pelea, ni por gritos o portazos. Fue más silencioso que eso, más quirúrgico, como si un cable entre nosotros hubiera sido cortado en mitad de la noche. Y ahora, todo lo que decíamos simplemente chispeaba y moría en el aire. Técnicamente, seguíamos viviendo en la misma casa, pero las paredes se habían convertido en fronteras. Mi lado, su lado. El espacio compartido era terreno neutral, utilizado solo cuando era necesario. Desayunaba solo la mayoría de las mañanas. Ella ya no cocinaba. Al menos no para los dos. Una vez la oí calentar sobras mientras yo estaba en el garaje. Para cuando entré, el plato ya estaba vacío en el fregadero y ella estaba arriba de nuevo. Nos cruzábamos como fantasmas en los umbrales. Miradas, no saludos. Y no me importaba. Eso fue lo que más me sorprendió, la facilidad del desapego. Una vez que la máscara se había caído y una vez que supe lo que había planeado, se volvió casi pacífico no tener que fingir más. En su lugar, vertí esa energía en algo productivo, los papeles del divorcio. Me reuní con un abogado llamado Ben Hanley durante las pausas para el almuerzo. Despacho en el centro, bien vestido, hablaba como un hombre que había visto todo tipo de traición, pero que todavía creía en las salidas limpias. Tienes la sartén por el mango, dijo después de que le conté toda la historia. Simplemente no juegues todas tus cartas demasiado pronto. No pienso hacerlo, repliqué. No estoy tratando de ganar. Estoy tratando de terminarlo. Ben asintió. Mejor aún. La gente que quiere ganar generalmente pierde. Regresaba al trabajo cada tarde sintiéndome más ligero. Mientras tanto, en casa, Melissa se estaba desmoronando. Intentó pequeñas cosas al principio, dejando notas en el refrigerador: espero que tengas un buen día. Horneando pan de plátano que no comía, viendo películas en la sala de estar a todo volumen cuando sabía que yo estaba intentando leer. Pero nada de eso me provocó. Eso solo la hizo más audaz. Una noche, llamó a mi puerta. Sí, la mía. Para entonces ya me había mudado a la habitación de invitados. Dijo que necesitaba hablar, que no podíamos seguir así. Abrí la puerta, me apoyé en el marco y simplemente esperé. No dijo nada útil, solo dio vueltas a las mismas frases vacías: solíamos ser felices. No podemos simplemente seguir adelante. Todo el mundo pasa por malas rachas. No dije nada, porque no había nada que decir. Ese silencio, mi silencio, parecía sacudirla más de lo que los gritos jamás podrían. Empezó a evitar la casa, saliendo más temprano, volviendo más tarde. No le pregunté a dónde iba, no me importaba. Es curioso lo rápido que el amor puede desvanecerse una vez que la ilusión se ha ido. Y cómo la paz puede regresar en la quietud después de que muere. El perro empezó a dormir fuera de nuestra puerta de nuevo. Mi puerta, no la suya. Hasta él sabía hacia dónde giraba la marea. Había dejado de revisar su teléfono, había dejado de preguntarme por Nathan. Si todavía estaba planeando una segunda partida, supuse que lo dejaría claro pronto. Y cuando lo hiciera, yo estaría listo, con documentos, firmas y una calma que ella nunca habría esperado. Pero por ahora, simplemente vivía una habitación a la vez. El pub era ruidoso, de suelo pegajoso y olía a aros de cebolla fritos y a historia. Justo como le gustaba a Travis. Él eligió el lugar, por supuesto.
Un antro en la parte vieja de la ciudad con cabinas de cuero agrietado y una gramola que no había funcionado desde el primer mandato de Obama. Hacía años que no iba. Pero tan pronto como lo vi, con la barba un poco más gris, la misma sonrisa sarcástica, recordé por qué habíamos sido amigos en primer lugar. Dan, el hombre, dijo, dándome un abrazo de oso que olía vagamente a humo de leña y whisky. Veo que sigues vistiéndote como un contable descontento. Y tú sigues pareciendo un presentador de podcast que nunca pasó del tercer episodio, le respondí. Se rió a carcajadas, dándome una palmada en el hombro. Ese es el tipo que extrañaba. Pedimos cervezas y un plato de patatas fritas con todo. En cuestión de minutos, parecía que no había pasado el tiempo. Entonces dijo, arrastrando una patata por un charco de ketchup, ¿qué pasa con Melissa? Me mandas un mensaje de la nada después de 2 años y dices, necesito una copa. Es sobre mi esposa. Eso tiene una energía de telenovela, tío. Tomé un largo trago de mi cerveza antes de responder. ¿Me está engañando, o estaba a punto de hacerlo? Encontré billetes de avión. Un tipo llamado Nathan. Travis levantó una ceja. ¿Billetes de avión? ¿Qué es esto, los años 60? Nadie imprime billetes ya. Exacto, dije. Así de descuidada se volvió. Sacudió la cabeza, soltó un silbido bajo. ¿Y todavía vives con ella? Por ahora. Solo hasta que se aclaren los papeles. ¿Y no has quemado la casa? Me reí. Lo pensé. Me conformé con los billetes. Se reclinó, estudiándome por un segundo. Estás llevando esto mejor de lo que pensaba. Estaba enfadado, admití. Todavía lo estoy algunos días, pero no me siento roto. Más bien liberado. Joder, levantó su vaso. Por la liberación. Y brindamos. La conversación derivó a partir de ahí. De vuelta a historias de la universidad, tonterías que habíamos hecho en las residencias, gente con la que habíamos perdido el contacto. La risa surgía fácil. También la honestidad. En un momento dado, me miró con los ojos entrecerrados por encima del borde de su vaso. ¿Sabes?, dijo, nunca me gustó cómo Melissa te cambió. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Antes de ella, eras el tipo que se iba de viaje por carretera por capricho. Que de verdad bailaba en las bodas. Tenías aristas, tío. Afeladas. Y luego te volviste suave, pulido, como si te hubiera lijado. No dije nada. Se inclinó hacia adelante. Pero esta noche, no estás pulido. Has vuelto. Y echaba de menos esta versión de ti. Sonreí. Una de verdad. Yo también lo echaba de menos. Cerramos el bar. Me hizo prometer que iría a su casa la semana siguiente. Su esposa iba a hacer chili y sus hijos querían conocer al misterioso tío Dan. Mientras conducía a casa, con las ventanillas bajadas y la radio a bajo volumen, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Ligereza? Melissa todavía estaba allí cuando volví, acurrucada en el sofá, fingiendo dormir con el parpadeo de la televisión. No la desperté. Ni siquiera la miré 2 veces, porque en mi mente, ya me había ido. La casa estaba demasiado silenciosa cuando entré. No el tipo de silencio habitual. No la suave quietud del final del día a la que me había acostumbrado en los últimos meses. No, esto era otra cosa. Más vacío, como si el lugar hubiera exhalado algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Me quité los zapatos y llamé por instinto. ¿Melissa? Nada. Ni música tenue desde el dormitorio. Ni el tecleo de su portátil. Ni tarareos falsos en la cocina. Subí las escaleras. Fue entonces cuando lo vi. La puerta del dormitorio principal, entreabierta, la luz apagada. Una extraña sensación en el estómago me lo dijo incluso antes de entrar. Su armario estaba vacío. Ni perchas, ni botas, ni bufandas dobladas de esa manera innecesariamente perfecta en la que solía insistir. Solo aire. Abrí los cajones, vacíos. La cómoda, vacía. Hasta su cepillo de dientes había desaparecido. No se había limitado a hacer una maleta.
Se había borrado a sí misma del cuadro. Me quedé en medio de la habitación, con los brazos caídos a los lados, el corazón no acelerado, sino expectante, como si se supusiera que debía sentir algo más agudo. ¿Era esto? ¿Su salida? Sin nota, sin llamada, sin una gran declaración o un portazo. Simplemente se había ido. Lo había hecho como un fantasma. Como si nunca hubiera planeado realmente despedirse. Simplemente desaparecer y dejar que yo llenara los espacios en blanco. Por un segundo, el silencio fue insoportable. ¿Era un fracaso? ¿Se me había adelantado? ¿Se suponía que debía estar enfadado? ¿Aliviado, abandonado? Pero entonces, como la niebla retrocediendo desde el borde de un acantilado, lo entendí. No quería perseguirla. No quería saber a dónde había ido. Ni siquiera quería coger el teléfono, porque a decir verdad, no me había dejado atrás. Me había liberado. Esto no era un cierre envuelto en un lazo. Pero era una especie de final. Un silencio ruidoso, un espacio vacío que no dolía. Respiraba. Me senté en el borde de la cama. Ya no se sentía como nuestra. Se sentía como algo que había mudado de piel. Se había ido. Nadie gritó. Nadie suplicó. Ninguna escena teatral. Solo ausencia. Y por primera vez desde que todo este lío empezó, no me sentí como el que se había quedado atrás. Me sentí abierto, a que, aún no estaba seguro. Pero el peso se había ido. Y solo eso ya valía algo. No planeaba abrir la puerta. Cuando llamaron, 2 toques cortos y suaves seguidos de uno largo, casi lo ignoré. Supuse que era un vecino o que quizás a Melissa se le había olvidado algo y era demasiado orgullosa para usar su llave. Pero entonces una voz familiar llamó suavemente a través de la madera. Daniel, soy Clara. Eso me detuvo. Clara Monroe, la mejor amiga de Melissa, la que solía venir con vino y sarcasmo cuando nuestro matrimonio aún parecía intacto desde fuera. No habíamos hablado en semanas, quizás meses. Siempre estaba cerca, pero siempre a través de Melissa, siempre con un intermediario. Ahora, estaba al otro lado de mi puerta. La abrí. Estaba allí de pie con vaqueros y un suéter gris, una botella de tinto en una mano y una sonrisa de disculpa en la otra. Espero que esto no sea raro, dijo. Oí que se fue. No pregunté cómo. No lo necesitaba. En su lugar, me hice a un lado. Entra. Asintió y pasó a mi lado, su perfume apenas perceptible en el aire. Algo cálido, sutil, reconfortante, como canela y honestidad. En la cocina, cogí 2 copas sin preguntar. Dejó el vino y descorchó la botella como si ya lo hubiera hecho aquí antes, aunque no era así. No sin Melissa. No estaba segura de si querrías compañía, dijo, sirviendo. Yo tampoco estaba seguro, repliqué. Todavía no lo estoy. Eso la hizo reír suavemente. Justo. Nos mudamos a la sala de estar, nos sentamos uno frente al otro como viejos conspiradores. El vino era bueno, mejor de lo que esperaba para algo con una etiqueta escrita a mano. Me dijo que era de un viñedo del norte del estado. Le dije que el sofá todavía se hundía demasiado en el lado izquierdo. Ambos nos reímos. La conversación comenzó con temas neutrales. Su nuevo trabajo, lo terrible que se había vuelto el aparcamiento en la ciudad, la boda de un amigo en común a la que ambos faltamos. Pero luego llegó el silencio. No incómodo, sino real. Y entonces lo dijo, siempre supe que algo iba mal entre vosotros. Simplemente no sabía hasta qué punto. La miré, sorprendido. No te gustaba ella. La quería, dijo Clara con honestidad. Pero ella no te quería a ti, ¿verdad? Y odiaba que yo me diera cuenta. Miré fijamente mi copa. Me engañó durante mucho tiempo, admití. Me hizo pensar que yo era el problema. Que no era lo suficientemente emocionante, o espontáneo, o brillante. Clara se inclinó hacia adelante. Siempre fuiste suficiente, Daniel. Ella solo quería más porque no sabía qué hacer con lo suficiente. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me reí una vez, brevemente.
¿Qué significa eso siquiera? Significa que necesitaba caos. Drama, alguien a quien perseguir o con quien pelear o por quien llorar. Tú le diste paz. Ella lo confundió con aburrimiento. Miré a Clara, y luego la miré de verdad, y algo cambió. No romántico, todavía no, pero cálido, como si finalmente pudiera exhalar. Nos sentamos en esa suave quietud, con el vino bajo en nuestras copas, la noche profundizándose a nuestro alrededor. En algún momento, se levantó para irse. No quería quedarme de más, dijo, poniéndose el abrigo. Pero antes de llegar a la puerta, se giró y me miró. ¿Sabes?, dijo, con voz suave, no estás roto, solo sanando. Y creo que lo estás haciendo mejor de lo que piensas. No respondí, solo la acompañé a la puerta. Y antes de salir, me besó ligeramente en la mejilla, pero como si significara algo. La vi caminar hacia su coche bajo la luz del porche. Y por primera vez desde que Melissa desapareció, la casa no se sintió vacía. Se sintió posible. Había pasado una semana y Clara ya no era solo compañía. Era una presencia. Del tipo que llena los espacios sin intentarlo. Del tipo que no camina de puntillas ni actúa con normalidad. Cuando ella estaba cerca, la casa respiraba de manera diferente, más ligera, más cálida. Esa noche cocinamos la cena juntos. Cosas sencillas, nada orquestado. Clara bailaba descalza por el suelo de baldosas con una cuchara en una mano y una copa de tinto en la otra, tarareando una vieja canción de Stevie Nicks en voz baja. Hacía años que no me reía con tanta facilidad. Estábamos sirviendo la pasta cuando mi teléfono se iluminó en la encimera. El nombre golpeó como un acorde disonante. ¿Melissa? Los ojos de Clara se desviaron hacia la pantalla. ¿Quieres que salga? Negué con la cabeza. No. Ella eligió este momento. Deja que lo vea. Toqué la pantalla y lo puse en altavoz. Su voz irrumpió de inmediato. Afilada, melosa y un poco arrastrada. Vaya, mira tú por dónde. Todavía se acuerda de cómo contestar al teléfono. No dije una palabra. Dejé que ella llenara el silencio. Imaginé que estarías acurrucado en tu pequeña cueva de chico triste, continuó, con una risa burbujeante. Pero pensé, oye, vamos a llamarle. A ver cómo le va al monje camino del divorcio. Clara levantó una ceja, cruzándose de brazos. Me apoyé en la encimera. ¿Qué quieres, Melissa? Ignoró la pregunta. Te llamo desde un jacuzzi, por cierto. Una villa privada, vistas preciosas. Nathan acaba de servir champán. Está sin camisa. ¿Te acuerdas de Nathan, verdad? Oí a un hombre reírse débilmente de fondo. Su voz bajó a un susurro burlón. Es todo lo que tú no eras, Daniel. Apasionado, espontáneo, y escucha esto, de verdad me mira. Sentí que Clara me observaba, firme e inmóvil. Podrías haberlo tenido todo, continuó Melissa. En lugar de eso, jugaste al frío, como si eso hubiera funcionado alguna vez. Te di 10 años y tú me diste silencio. Bueno, adivina qué. El silencio no te mantiene caliente por la noche. Cogí el teléfono y lentamente giré la pantalla hacia Clara. Ella lo captó sin dudar, se inclinó y me besó, suave pero prolongado, con una mano apoyada en mi pecho. El beso no fue para aparentar, pero el momento fue perfecto. Cuando volví a girar el teléfono, la cara de Melissa llenaba la pantalla, congelada en confusión como si hubiera perdido el guión a mitad de la escena. Entonces estalló. ¿Hablas en serio, Clara? Clara, su voz subió una octava. Eso es asqueroso. Es mi amiga. Se sentó en nuestra mesa. ¿Ella? Ella ayudó a planear nuestra boda. Mantuve la voz firme. Era tu amiga hasta que se dio cuenta de quién eras realmente. El rostro de Melissa se contrajo. ¿Crees que esto es venganza? ¿Crees que besar a mi amiga borra el hecho de que fuiste un marido frío, aburrido y un cascarón vacío? Tuve que buscar la emoción en otro lugar. Al menos yo no fingí ser perfecta. No dije, inclinando la cabeza. Tú fingiste ser leal. Su boca se abrió, pero seguí hablando. Mentiste,
Te escabulliste, y cuando te pillaron, intentaste manipularme con luz de gas para que me callara. ¿Y ahora qué? ¿Estás celosa? Después de que te fueras, después de que vaciaras tu armario y desaparecieras como una cobarde. Sus ojos ardían. Me incliné ligeramente. Déjame ponértelo simple, Melissa. Tú te fuiste corriendo con una fantasía, y yo encontré algo real. Clara estaba a mi lado ahora, tranquila, arraigada. Melissa balbuceó, su voz desmoronándose. No sabes lo que ella quiere. No la conoces como yo. Solo está jugando contigo. Prefiero que me engañe la honestidad a estar casado con una mentira. Se quedó en silencio. Pude ver el momento en que se dio cuenta de que su crueldad había perdido su filo. Que no estaba enfadado, simplemente harto. Sonreí, cogí el teléfono y dije una última cosa. Gracias por irte. Y colgué. La cocina volvió a estar en silencio, pero no se sentía como una retirada. Se sentía como reclamar algo. Clara exhaló a mi lado, luego levantó su copa. Bueno, eso ha sido algo. Choqué mi copa suavemente con la suya. Eso ha sido un cierre. 2 días después, entramos en el juzgado como si fuéramos a una formalidad. Melissa llegó tarde. Su maquillaje era impecable. Su sonrisa cuidadosamente pintada, pero sus ojos. Sus ojos eran diferentes ahora, apagados, revueltos. Ben, mi abogado, presentó una cronología tan nítida que podría haber sido militar. Registros de viaje, testimonios. El itinerario quemado, reimpreso de los registros de la aerolínea. Melissa intentó el encanto, las lágrimas, la rabia. Nada funcionó. El fallo del juez fue limpio. Me quedé con la casa, el coche y el silencio. Melissa salió rápido, sus tacones resonando como una retirada. No la vi irse. Me volví hacia Clara, que ya caminaba a mi lado como si siempre hubiera sido parte del camino. 3 meses después, me encontré de nuevo en el mismo pub con Travis. Las mismas cabinas agrietadas, la misma gramola atascada en silencio, la misma cerveza barata que sabía a recuerdo. Pero todo se sentía diferente ahora. Ya no arrastraba una tormenta detrás de mí. Sin papeles del juzgado en mi bolso, sin miradas persistentes a la pantalla bloqueada de un teléfono. Solo risas, calidez y el tipo de silencio entre amigos que no necesita ser remendado. Travis levantó su vaso hacia mí. Estás oficialmente divorciado. Deberías parecer más miserable. Es la tradición. Sonreí con suficiencia. Supongo que me perdí el código de vestimenta. Te perdiste el derrumbe, dijo, medio sonriendo. ¿Nada de sollozos dramáticos contra la almohada? ¿Ninguna lista de reproducción de canciones de amor tristes? Tenía una, repliqué. Luego conocí a alguien que cambió de emisora. Asintió lentamente, sorbiendo su cerveza. ¿Clare? Levanté una ceja. ¿Qué pasa con ella? Dejó su vaso, se inclinó. Sabes, en la universidad, había rumores. Fruncí el ceño. Rumores de que tenías algo por ella, dijo. Antes de Melissa. Hice una pausa. Ni siquiera la conocía entonces. No, dijo con una sonrisa. Pero ella sabía de ti. Preguntó por ti una vez en una fiesta. Muy casual. Creo que le gustabas antes de que Melissa te sacara del tablero. Eso me detuvo por un momento. Como si alguien me acabara de decir que una puerta siempre había estado entreabierta. Simplemente nunca miré en esa dirección. ¿Y no se te ocurrió decírmelo antes? Travis se encogió de hombros. Estabas casado. El momento importa. Me reí, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿me estás diciendo que todo este infierno podría haber sido en realidad un desvío? Levantó su vaso de nuevo. Estoy diciendo que quizás Melissa te hizo un favor. Choqué su bebida. Por el karma, entonces. Por la amistad, añadió, y por la versión de mí que finalmente se quitó de su propio camino. Bebimos fuera. La noche pasó, suave y sin molestias. No había mensajes esperándome.
Ningún fantasma de Melissa susurrando por los pasillos de mi mente. Solo la chaqueta de Clara en mi casa, su cepillo de dientes junto al mío, una nota que dejó esa mañana: la cena corre de mi cuenta esta noche. No llegues tarde. Esto no era un final perfecto, pero era honesto. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente.